Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día vamos a hacer un unboxing sin libreto del Vivo i53s, que al igual que su hermano más chico, el Vivo i51, tiene 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Este es la nueva gama que viene de Vivo. Ya sabemos que Vivo tiene mucha tecnología y además entrega mucho valor por dinero. A mí me gusta mucho también cómo se ve el paquetito. Creo que han innovado en eso también. Así que vamos a ver rapidito esta cajita, que es muy bonita y una vez más sigue con la misma línea de Vivo, con azul y blanco. En este caso, que es esta línea, principalmente la i. Quiero agradecer a los amigos de Vivo porque ellos me enviaron este teléfono. No solamente me lo enviaron, sino que además me invitaron al evento de lanzamiento de este teléfono. La cajita, por supuesto, trae la cajita de bienvenida, papelería, más papelería y por supuesto una carcasa de silicona completamente transparente. El teléfono, que por alguna razón me cuesta sacar, envuelto en un plástico. Ojalá podamos avanzar a uno empaquetado sin plástico, por favor. La camita del teléfono, una tarjetita para acomodar la herramienta de la extracción SIM, un cable USB-C a USB-A, supongo, porque este viene con cargador USB-C, USB-A y un cargador enorme de carga de 33 watts ultra mega rápida. Y por supuesto unos audífonos, que esto ya es cada vez más difícil de ver, que incluyan audífonos. Nunca he probado los audífonos de Vivo y creo que esta va a tener que ser la ocasión de la prueba de los audífonos. Ponemos todo de nuevo en la cajita y por supuesto nos vamos al plato principal, que es este Vivo i53s, que tiene varias cosas que entregar. Por ejemplo, aquí dice tiene una cámara principal de 64 megapíxeles, una batería de 5000 mAh y una memoria RAM extendida con los 8 GB y además ocupa 3 GB de RAM del almacenamiento interno, lo cual nos lleva a un total de 11 GB. Bastante interesante. Viene en este envoltorio precioso, que yo me gusta sacárselo por arriba, si después lo guardo donde mismo. Y un plastiquito, papelito con el sonido correspondiente. De nuevo, déjeme decirle que visualmente es bastante similar al Vivo i51 que revisé anteriormente, pero en este caso el color tornasol de la parte de atrás, que sí es plástico, no hay ningún problema, es bastante más pronunciado. Abajo mucho más oscurito en el azul que en la parte de arriba y se ve muy bien visualmente, pero esta superficie sin duda va a dejar muchas personas un poco con ganas de usar la carcasa, porque es un verdadero magneto para las huellas digitales. Me encanta cómo se ve, cómo además todo gira en torno a los módulos de cámaras principales, que en este caso son prácticamente idénticas al i51. Tenemos un borde metálico, color mate, una pantalla completamente plana y tenemos este bisel negro que ayuda a que visualmente se vea que es un poquito más delgado de lo que es. Y el módulo de la cámara en verdad no sobresale demasiado, así que no va a ser tan terrible el tema del movimiento. Me gusta. Abajo tenemos por supuesto un parlante, una entrada USB-C que vamos a ver si acaso es 3.0 o 2.0, un combo jack para los audífonos, se agradece 100%, un micrófono y arriba tenemos un micrófono y la bandejita para la tarjeta SIM, que en este caso viene con doble SIM, además de una expansión que creo que es hasta 1 terabyte de micro SD. Por atrás, una vez más, el módulo de cámaras que, como lo dije anteriormente, dice, oye, yo saco buenas fotos. ¿Qué otras cosas puedo decir del maravilloso teléfono que tenemos aquí hoy día? Que lo pueden encontrar en varias páginas, pero principalmente mientras prendemos y butea, les puedo contar un poquito del rendimiento. Su cámara principal es de 64 megapíxeles, como nos dice aquí en el ayuda de memoria que me mandaron. Tiene un sistema operativo Android con FunTouch 11.1. A mí me gusta mucho el FunTouch porque es súper livianito, no viene con nada preinstalado. La cámara frontal tiene 16 megapíxeles, la cámara trasera 64 y tiene dos cámaras de 2 megapíxeles. Procesador MediaTek Helio G80. Dimensiones, pesos de 191 gramos, la batería de 5000 mAh, 8 GB de RAM más 3 GB que ocupa de la memoria de 128 GB, conectividad USB-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, FM y OTG. Sensor de huella dactilar lateral, que a mí me gustan mucho más que los que están bajo la pantalla. Configurar sin conexión por ahora, continuar. Vamos a probar la huella digital inmediatamente y comience a ingresar el dedito. Acepto. Para que ustedes sepan, todos los teléfonos que acá se presentan son préstamos, así que después de hacer la revisión correspondiente, la empresa me las pide de vuelta, así que todas las opiniones que aquí ustedes ven son 100% mías y de nadie más. Nadie tiene derecho editorial sobre este ni otros de los videos que yo hago.
ilustraciones iniciales. Podemos hablar que la pantalla, uy, qué bien, me encanta. La pantalla que tenemos hoy día acá es una pantalla Full HD de 6,58 pulgadas. Es una pantalla bastante brillante en este caso. Tiene gama P3 de colores, no sé lo que significará eso, pero se ve bastante interesante. Los colorcitos que tiene, este se llama azul arcoíris y hay otro color que se llama negro océano. El lector de huella digital por este lado y además tenemos que funciona como botón de encendido y además tenemos los botones para subir y bajar volumen. Además tiene un sistema que se llama Face Wake, que tú lo levantas y te detecta el desbloqueo en forma facial, pero una vez más yo no recomiendo que se ocupe eso por no ser tan seguro. Lector de huella digital anda bien. Y de rendimiento por supuesto lo vamos a ver todo cuando hagamos la revisión completa, sobre todo para saber cómo funcionan los juegos, en las aplicaciones que yo manejo, y una de las cosas más interesantes es también saber en cuánto se demora en cargar su batería completa con este cargador de 33 watts que viene incluido, y por sobre todo cuánto dura la batería. A mí el i51 me duró como un día y medio, 2 casi. Una vez más revisen el video anterior para que lo puedan ver y así puedan tener una comparativa. Y lo que también me impresionó mucho fueron sus módulos de las cámaras, que las cámaras tenían un estabilizador de imagen espectacular, tanto para el frente como para atrás, y quedé muy contento para poder grabar videos. En este caso nos vamos a meter de forma rapidita a la cámara. Se ve bastante nítido y vamos a ver cuánto graba en video. Tamaño obturador, marca de agua, a los que les gusta la marca de agua, resolución de video. Solamente tenemos 1080 para grabar, despidámonos del 4K, pero yo estoy seguro que la cámara no va a dejar a nadie indiferente. Una de los 2 megapíxeles que tiene acá atrásito es para la profundidad, o sea, el bokeh. Y tenemos otra cámara que es de super macro. Y también la cámara super macro es bastante interesante. La cámara principal es de 16 megapíxeles y por supuesto me veo hermoso en ella. Viene con el HDR apagado, resolución de video 1080 también. Por supuesto va a andar muy rápido. Vamos a ver cómo anda. Si acaso tenemos una tasa de refresco que nos sale dentro de la página, el tema de la tasa de refresco. Vamos aquí, pantalla y brillo automático, protección a la vista, tema oscuro, por supuesto, tema oscuro para mí. Tiempo de espera en pantalla, girar, colores de la pantalla, y no dicen nada acerca de la tasa de refresco, así que seguramente es una tasa de refresco normal de 60 Hz. Los enfoques automáticos son casi de una cámara profesional, con enfoque en el ojo, y por supuesto tiene su sistema de juegos multiturbo, el cual ocupa todos los recursos necesarios para que corran mucho mejor los juegos. Obviamente lo voy a probar en juego y les voy a contar qué tal anda con eso. Yo no soy tan jugador, pero eso no quiere decir que no juegue. Lo que pasa es que soy malo. Hay Manager, que es la herramienta de limpieza que está acá, para poder optimizar tu teléfono y que siempre ande así rapidito. Bueno, por favor déjenme todas sus preguntas abajito en los comentarios, y si es primera vez que pasa por mi canal, por favor suscríbanse, denle dedito para arriba, aprieten la carita por acá abajo, prendan las campanitas para que me ayuden a llegar ojalá a los 10.000 seguidores y poder hacer más videos como este, y así las empresas me quieran un poquito más y nos manden más material para poder hacer videos. Síganme en redes sociales donde subo más contenido, noticias y cosas que están por venir. Y ya sabes, si les gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, vacúnese, lea un libro y nos vemos en el próximo video.